Bueno, vamos a pasar a ver ahora una familia de lenguajes que son los lenguajes que se conocen como lenguajes computablemente enumerables. También se los llama a veces lenguajes recursivamente enumerables. Y para eso vamos a ver la definición de enumerador. Entonces, bueno, ¿qué es un enumerador? Un enumerador es parecido a una máquina de Turing, pero que tiene una instrucción print, una instrucción para imprimir. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que un enumerador es una tupla que tiene, igual que antes, tiene un conjunto de símbolos del alfabeto, tiene un conjunto de símbolos de cinta, tiene un conjunto de estados, tiene un estado inicial, tiene una función de transición, tiene un estado inicial. El estado de aceptación y de rechazo no nos van a interesar, así que no los voy a poner directamente. Y una diferencia, voy a poner que es como una máquina de Turing, pero con una instrucción print, ¿está bien? Porque no es exactamente una máquina de Turing, porque no tiene, por ejemplo, estado de aceptación y rechazo. La función de transición es parecida a la de la máquina de Turing, o sea, cuando el enumerador se encuentra en un estado, leyendo un símbolo de cinta, puede cambiar de estado o quedarse en el mismo, puede sobreescribir el símbolo que hay en esa posición sobre la que se encuentra el cabezal y puede hacer tres cosas. Puede mover el cabezal hacia la izquierda, puede mover el cabezal hacia la derecha, todo esto es igual que antes, y además lo nuevo es que puede imprimir. Entonces esta P representa una instrucción print. Entonces, ¿cuál es la idea? Eh, una cosa más que hay que aclarar es que el enumerador empieza siempre con la cinta vacía. Comienza siempre con la cinta en blanco. Completamente en blanco. Entonces la idea es algo así. Empezamos con la cinta en blanco y el enumerador empieza a escribir cosas en la cinta, moviéndose hacia la izquierda, hacia la derecha, cambiando de estado. Y en un momento puede hacer la instrucción print. Cuando hace la instrucción print, cuando ejecuta la instrucción print, digamos, todo el contenido de la cinta se produce como salida. Y eso es una palabra que el enumerador produjo o imprimió en la salida o como quieran llamarlo. Y después el enumerador sigue ejecutando y lo que va a hacer es, bueno, ahora se va a seguir moviendo por la cinta, va a borrar símbolos, va a pisar símbolos con otras cosas, va a cambiar de estado todas las veces que necesite y en algún momento quizás vuelve a ejecutar otra instrucción print. Y el contenido de la cinta se vuelve a emitir como parte de la salida del enumerador. Y el enumerador sigue infinitamente haciendo ese trabajo y en todo momento escribe palabras. ¿Qué cosas podrían pasar? Bueno, podría pasar que en un momento el enumerador nunca más escribe ninguna palabra. O sea, que escribió, por ejemplo, una palabra y después nunca más escribe nada más. Eso puede pasar, es un comportamiento válido del enumerador. Eh, Podría pasar también que imprima una palabra y después la imprima muchas veces repetida, la misma, o que imprima varias palabras y después vuelva a imprimir una que ya había impreso antes. Eso no es problema, digamos. O sea, también es un comportamiento válido del enumerador. Eh, y vamos a decir que un lenguaje L es un lenguaje, o sea, es un conjunto de palabras del alfabeto. Vamos a decir que un lenguaje es computablemente enumerable. Si, solo si, existe un enumerador, llamémoslo E, que imprime todas las palabras de L y ninguna otra. En cualquier orden, ¿está bien? O sea, no importa el orden. Entonces,
el enumerador tiene que imprimir las palabras que están en L y no puede imprimir palabras que no están en L, ¿está bien? Si el enumerador imprime todas las palabras de L, o sea, imprime todas en el infinito, ¿no? O sea, si a la larga, en alguna cantidad de pasos, el enumerador imprime una palabra, entonces esa palabra el enumerador la imprime, ¿está bien? No importa el orden y no importan las repeticiones, o sea, puede haber repeticiones también. Y no hay problema con eso. Entonces esa es la definición del lenguaje computablemente enumerable. Bueno, y hay un teorema que vamos a probar ahora, que es que un lenguaje es computablemente enumerable acá voy a poner entre paréntesis por algún enumerador E. ¿Está bien? Esto en realidad ya es parte de la definición, pero lo aclaro para que se entienda. Hay un enumerador que imprime todas las palabras del lenguaje y ninguna otra. Si y solo si es semidecidible. Semidecidible significa que hay una máquina de Turing, o sea, acá voy a aclarar que computablemente enumerable tiene que ver con algún enumerador E, semidecidible tiene que ver con alguna máquina de Turing M. O sea, semidecidible significa, como ya sabíamos, que existe una máquina de Turing que acepta todas las palabras que están en el lenguaje y no acepta las palabras que no están en el lenguaje. Entonces, ¿cómo demostraríamos esto? Esta demostración es la demostración de equivalencia, o sea, de un sí solo sí, entonces vamos a demostrar las dos implicaciones. Vamos a empezar por la implicación para allá, o sea, sea L un lenguaje, supongamos que es computablemente enumerable, o sea, es decir que existe un enumerador E que imprime todas y solamente las palabras de L, ¿está bien? O sea, todas las de L y ninguna otra. Y veamos que L es semidecidible. Es decir, queremos construir una máquina de Turing que, dada una palabra, la acepte si está en el lenguaje y no la acepte si no está en el lenguaje. Entonces construyamos una máquina de Turing así. Una máquina de Turing, llamémosla M. Así. Cuando M recibe una palabra M como entrada, una palabra W, perdón, la máquina de Turing M simula el comportamiento del enumerador E. Es decir, que la máquina M emula de alguna manera o simula el comportamiento del enumerador E. O sea que empieza con la cinta en blanco y empieza a ejecutar
todas las acciones que haría el enumerador E si empezara de una cinta en blanco. El enumerador E va a empezar a escribir cosas en la cinta, va a empezar a borrar cosas de la cinta, va a cambiar de estado, va a mover el cabezal, va a hacer un montón de cosas y en algún momento quizás va a hacer un print. Entonces, cada vez que el enumerador hace un print, el enumerador imprimió una palabra, llamémosla B. La palabra B. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, en ese momento, comparamos B con W. Si son iguales, llegamos a un estado de aceptación. Y la máquina de Turing termina y acepta la palabra W. Si no son iguales, se continúa con la simulación se sigue simulando el comportamiento de. Entonces fíjense que esta máquina M que construimos, cuando yo le alimento con una palabra W, ¿qué comportamiento va a tener la máquina de Turing M sobre esta palabra W? Bueno, si W pertenece al lenguaje L, como si W pertenece al lenguaje L, entonces el enumerador en algún momento le va a imprimir, entonces la máquina de Turing en algún momento va a aceptar, porque en algún momento va a llegar a imprimir esa palabra y a verificar que coincidía con W, entonces va a pasar al estado de aceptación. En cambio, si W no pertenece al lenguaje L, la máquina de Turing nunca va a llegar a un estado de aceptación y va a seguir indefinidamente simulando el comportamiento de E, imprimiendo palabras y palabras y palabras que nunca van a llegar a ser W. Entonces, en este caso, la máquina de Turing va a entrar en un ciclo y en particular no va a aceptar la cadena W y entonces M semidecide el lenguaje L. Y entonces L es un lenguaje semidecidible, porque existe una máquina de Turing que lo semidecide. ¿Está bien? Bueno, esta es la... Bueno, quedó un poco larga la redacción, pero esta implicación en realidad es más o menos fácil, ¿no? Porque, repito la idea, si un lenguaje es computador enumerable es porque hay un enumerador que imprime todas las palabras. Entonces, ¿cómo puedo ver, si yo tengo una palabra, cómo puedo ver si está o no en el lenguaje? Bueno, empiezo a imprimir todas las palabras que imprime el enumerador y si en algún momento encuentro la que yo quiero, la que estaba buscando, quiere decir que esa palabra es aceptada y si no, no. Bueno, veamos la otra implicación que es un poco más difícil. Ahora supongamos que L es un lenguaje semidecidible. Es decir que existe una máquina de Turing M tal que M acepta la palabra W, cualquier palabra W, digamos, para toda palabra W vale esto, tal que, perdón, para toda palabra W la máquina de Turing acepta la palabra sí solo si la palabra W está en el lenguaje. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos enumerar todas las palabras de L? Esta pregunta no es parte de la demostración, digamos, es una pregunta que me hago como para que entiendan la motivación. ¿Cómo podemos enumerar todas las palabras de L?
Es la pregunta. Entonces, bueno, lo que uno podría pensar es decir, bueno, voy a probar con todas las palabras posibles. Por ejemplo, voy a probar con la palabra vacía, después con la palabra, no sé, supongamos que estamos en el alfabeto AB. Primero pruebo con la palabra vacía, después pruebo con la palabra A, después con la palabra B, después con la palabra AA, después con la palabra AB, después con la palabra BA, después con la palabra BB, después con la palabra AAA, y así sucesivamente con todas las palabras. Pruebo una por una y me fijo si la máquina de Turing la acepta o no, y si la acepta la imprimo y si no la acepta no. Y esta idea está buena, pero tiene un pequeño problema, que es que la máquina de Turing, si la máquina de Turing acepta la palabra, termina y eso está perfecto. Pero si no acepta la palabra, la máquina de Turing se podría colgar, porque sabemos que M semi-decide el lenguaje L, pero no que lo decide. Entonces M podría colgarse, podría no terminar. Entonces, por ejemplo, si la máquina de Turing no acepta la palabra vacía, o voy a poner, por ejemplo, si no acepta la palabra AB, podría ser que no la acepta porque se colgó, porque no terminó. Entonces, si yo empiezo a enumerar todas las palabras, cuando llegue a la palabra AB, me voy a poner a simular el comportamiento de la máquina de Turing M, pero la máquina de Turing M se va a colgar y la ejecución del enumerador se va a trabar ahí, digamos. O sea, como no voy a poder seguir mirando qué pasa con las palabras que vienen después de AB. Entonces, para solucionar ese problema, vamos a usar una técnica que a veces se llama dovetailing. Se llama dovetailing. Y esta técnica en realidad se parece a una que ya vimos cuando estábamos enumerando todas las fracciones. O sea, cuando vimos que el conjunto de los números racionales tenía el mismo cardinal que el conjunto de los números naturales, habíamos enumerado todas las fracciones. Habíamos hecho algo así. Y una vez después de enumerarlas habíamos recorrido las diagonales de esa tabla. Eso es lo que habíamos hecho. Bueno, y ahora vamos a hacer algo parecido. Esto es un comentario al margen como para que tengan una intuición quizás, pero lo voy a borrar y voy a seguir con la demostración. Entonces, primero, consideremos una enumeración de todas las palabras. De todas las palabras del alfabeto, todas las palabras posibles. Las palabras van a ser, bueno, depende del alfabeto, ¿no? Pero, por ejemplo, si el alfabeto fuera AB, podría ser la palabra vacía, la palabra A, la palabra B, la palabra AA, la palabra AB, la palabra BA, la palabra BB, la palabra AAA, la palabra AAB y así. Llamemos esas palabras W1, W2, W3, W4 y así, sucesivamente. ¿Está bien? Y ahora vamos a construir un enumerador. Un enumerador E. De la siguiente manera. La idea es que el enumerador va a empezar con i igual a 1 y después va a tener un loop. Está bien, esto lo escribo así como informalmente. Y en cada paso del loop, o sea, en la iésima iteración, o sea, acá en cada paso ahí le voy a sumar 1, ¿está bien? O sea, voy a mirar para i igual a 1, después para i igual a 2, para i igual a 3, para i igual a 4. ¿Está bien? Y en el paso i, lo que vamos a hacer es, vamos a recorrer todas las palabras. Para cada palabra W, en el conjunto W1 hasta WI, vamos a... Esto es como un for, digamos, ¿no?
vamos a verificar si la máquina M, vamos a hacer si la máquina M acepta la palabra W en a lo sumo y pasos, vamos a hacer print de W. También esta es la idea. Fíjense que en la primera iteración yo voy a mirar la palabra W1 y me voy a fijar si la máquina la acepta en a lo sumo un paso. O sea que acá la máquina M no se va a poder colgar, porque aunque la máquina M se cuelgue, yo no la voy a simular hasta que termine, digamos. No le voy a dar la posibilidad de colgarse, la voy a simular a lo sumo un paso. En la segunda iteración voy a mirar la palabra W dos pasos y la palabra W1 dos pasos y la palabra W2 dos pasos. En la tercera iteración voy a mirar la palabra W1 tres pasos, la palabra W2 tres pasos y la palabra W3 tres pasos. O sea, voy a escribir qué es lo que chequearíamos. Se chequea, se verifica. En la primera iteración W1 un paso. En la segunda iteración W1 dos pasos y W2 dos pasos. En la tercera W1 tres pasos, W2 tres pasos, W3 tres pasos. Bueno, después W1, W2, W3, W4, cuatro pasos cada una. Y así. Entonces, lo que tenemos que observar, el enumerador E que acabamos de construir imprime una palabra W si y solo si la máquina M acepta la palabra W. ¿Por qué es esto? Bueno, porque si la máquina M acepta la palabra W, quiere decir que si la máquina acepta la palabra W, entonces W es alguna W sub I. ¿Está bien? Es alguna de todas las posibles palabras, es alguna de estas. Entonces es la W sub I. Y además, MW sub I, como la acepta, es porque termina en alguna cierta cantidad de pasos, no sé, en J pasos, digamos. Entonces, cuando lleguemos a la iteración, cuando estemos en la iteración 1, por ejemplo, el numerador E va a imprimir la palabra WI, bueno, no sé, quizás no. Porque quizás estemos mirando solamente la palabra W1, pero WI es la palabra número 100, qué sé yo. Entonces, cuando lleguemos a la iteración I, ahora el enumerador va a mirar qué pasa con la palabra WI y va a ver si M la acepta o no. Pero solo si I fuera igual a 100, por ejemplo, chequearía solo en 100 pasos. Y quizás la máquina M tarda más pasos en terminar. Pero bueno, si agarramos el máximo en la iteración que corresponde al máximo de I y J, E imprime WI. ¿Está bien? Bueno, esto que comenté acá sería como probar la implicación para allá. ¿Ven? Si la máquina M acepta la palabra W, entonces E la imprime. Bueno, y al revés es fácil, ¿no? Porque si E imprime una palabra es porque la máquina de Turing la tuvo que aceptar. Entonces esta equivalencia es verdad. Y entonces E imprime exactamente las palabras que la máquina M acepta, o sea que E imprime todas y solamente las palabras del lenguaje L. Y entonces L es computablemente enumerable.
porque que L sea computablemente enumerable significa exactamente eso, que existe un enumerador que imprime todas y solamente sus palabras. Bien. Bueno, con eso terminamos este apartado sobre lenguajes computablemente enumerables, que también se los conoce como lenguajes recursivamente enumerables. Y ahora ustedes ya saben que los lenguajes computablemente enumerables son exactamente los mismos que los lenguajes que llamábamos semidecidibles.